Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX. Así que relájense mientras nos vamos a Inglaterra. Annabella Wright nació el 14 de julio de 1897 en el pueblo de Somerby, en el condado inglés de Leicestershire. Era la mayor de 7 hijos y cuando era joven, sus padres se mudaron al pueblo de Stoughton, a 14 millas de distancia, que está más cerca de la ciudad de Leicester. Siempre fue conocida por su segundo nombre, Bella. Su padre trabajaba como jornalero agrícola. Era un caballero trabajador y la familia vivía felizmente junta en una pequeña cabaña. Bella asistió a la escuela local, donde recibió una educación básica. Sin embargo, como la mayoría de los niños, no permaneció más allá de la edad escolar obligatoria, que era de 12 años. En cambio, encontró trabajo en el servicio doméstico. Más tarde, pasó a trabajar en la fábrica de caucho Bates & Co., en la zona de St. Mary's Mill de Leicester. La ciudad estaba a unos 8 kilómetros de su casa en Stoughton, y normalmente viajaba allí en su bicicleta. Bella era una joven muy agradable, siempre amable y dispuesta a ayudar. Era atractiva, y cuando tenía 21 años se comprometió con un caballero llamado Archie Ward, quien era fogonero en la Marina Real. Se creía que otro joven también estaba interesado en ella, y le dijo a su madre que un oficial del ejército había intentado conocerla. Sin embargo, no le dijo el nombre de este misterioso caballero. El sábado 5 de julio de 1919, Bella pasó parte del día escribiendo cartas antes de ir a ver a su tío, George Measures, quien vivía en una cabaña en el pueblo de Galtby. Viajó allí en su bicicleta. En el camino, se topó con la jefa de correos, una señora llamada señora Powers. Le entregó las cartas que había planeado enviar antes de irse en bicicleta hacia la cabaña de su tío. Estaba bastante emocionada, ya que su prima iba a estar allí con su esposo y 2 niños pequeños. Bella no la había visto desde hacía algún tiempo. Cuando Bella llegó, no estaba sola, ya que había recorrido parte del camino en compañía de un caballero. Él iba en una bicicleta verde, con un freno extraño en la rueda trasera. Cuando Bella salió de la cabaña de su tío, el señor Measures le preguntó a su sobrina quién era el hombre que estaba esperando junto a la cerca. Ella respondió: «¿Él? Realmente no lo conozco». Le dijo a su tío que la rueda delantera de su bicicleta se había aflojado, y cuando se detuvo para ver qué pasaba, el caballero se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Él no tenía una llave inglesa, así que no pudo apretar la rueda, pero fue en bicicleta con ella para asegurarse de que llegara a salvo. Ella dijo que él había estado pedaleando junto a ella por unas cuantas millas, pero que en ningún momento la molestó. Solo estaba platicando sobre el clima. Agregó que se comportó como un perfecto desconocido. El hombre tenía entre 35 y 39 años, con cabello oscuro, y montaba una bicicleta verde distintiva. El señor Measures le dijo a Bella que no le gustaba el aspecto de ese hombre. Antes de irse, ella le dijo a su tío que tal vez intentaría despistarlo. Mientras Bella caminaba de regreso hacia su bicicleta, el caballero sonrió y dijo: «Bella, has tardado mucho. Pensé que te habías ido por el otro camino». El señor Measures y su yerno regresaron a la cabaña, y su sobrina y el caballero se marcharon. Ya eran alrededor de las 8:50 de la noche, y Bella estaba ansiosa por llegar a casa antes de que oscureciera. Unos 30 minutos después, un granjero llamado Joseph Cowell estaba arreando sus vacas por Gartree Road. Cuando vio a una joven tendida junto a su bicicleta, notó que su rostro estaba cubierto de sangre y que tenía profundas marcas de corte visibles en las mejillas y la mandíbula. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que la joven estaba muerta. Creyendo que debía haberse caído de su bicicleta o que un auto la había atropellado, se dirigió a la estación de policía para informar al agente local. El agente Alfred Hall llamó por teléfono a un médico y pronto los 3 hombres estaban en la escena. Un médico llamado Dr. Williams confirmó que la joven había fallecido. Luego indicó que el cuerpo fuera colocado en la carreta del señor Cowell y llevado a una capilla cercana que no estaba en uso. El agente de policía Hall inspeccionó la escena. No pudo ver huellas, pero sí encontró manchas de sangre en la barra superior del portón del campo. Para ese momento ya estaba bastante oscuro, y con solo velas como iluminación, no fue posible realizar un examen completo de la escena ni del cuerpo. Pero el doctor dijo que creía que la joven había muerto como resultado de una caída de su bicicleta. Pensando que podría haber algo más detrás de la muerte, al amanecer, el agente de policía Hall regresó al lugar en Gartree Road donde se encontró el cuerpo. Él registró meticulosamente el área y encontró una bala calibre .455 a poco más de 5 metros de donde se había encontrado el cuerpo.
También había un cuervo muerto y huellas de un ave alrededor del lugar donde Bella había estado tendida. Supuso que un ave había estado alimentándose de la sangre de la pobre señorita Bella Wright. Cuando el doctor hizo un examen más minucioso de la fallecida, descubrió que había una sola herida de bala de entrada debajo de su ojo izquierdo, con una herida de salida en la parte posterior de su cráneo, debajo de su cabello. Con esta nueva información, se ordenó una autopsia, cuyos resultados confirmaron que la fallecida había recibido un disparo debajo del ojo izquierdo desde una distancia que se cree era de entre 6 y 7. Sabes que cada caso en Briefcase es real, cuidadosamente investigado y contado basándonos en hechos contrastados. Por eso confías en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de invertir tu dinero y no sabes a quién acudir? La mayoría de la gente acude a su banco y termina pagando comisiones altas, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarte una forma diferente de invertir, una que te ofrece comisiones mucho más bajas y la oportunidad de aprender de inversionistas experimentados. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión fácil de usar que te da acceso a algunos de los mejores inversionistas del mundo. En lugar de averiguar todo por tu cuenta, puedes explorar sus portafolios, ver exactamente en qué están invirtiendo y seguir sus estrategias en tiempo real. Y si encuentras a un inversionista cuya estrategia te guste, puedes copiar automáticamente su portafolio con solo unos cuantos clics. Es una manera sencilla de empezar a invertir, aprender de inversionistas experimentados y ganar confianza en el proceso. Participa en conversaciones de mercado en tiempo real con ideas, tendencias y preguntas a medida que ocurren los acontecimientos. Y todo eso se conecta con una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETF y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y obtén ahora tus $50 en acciones. Únete a la mayor plataforma de inversión social y aprende de los profesionales. Dicho esto, volvamos al video. El cuerpo fue identificado más tarde como el de la señorita Annie Bella Wright, quien apenas media hora antes de ser encontrada muerta en un estrecho camino rural había estado hablando con su tío en su cabaña. Se llevó a cabo una pesquisa judicial que determinó la causa de la muerte como asesinato por persona o personas desconocidas. La policía ahora tenía que intentar encontrar al misterioso hombre de la bicicleta verde que había sido visto con Bella la noche de su muerte. El señor George Measures dio a la policía una descripción y se colocaron carteles por todo Leicestershire ofreciendo una recompensa por información. La tarde del viernes 11 de julio, Annie Bella Wright fue enterrada. Mientras el cortejo fúnebre se dirigía a la iglesia en Stoughton, cientos de personas se alinearon en las calles para rendir sus respetos. El jefe de policía emitió un llamado en los periódicos locales y nacionales, pidiendo que el hombre de la bicicleta verde se presentara. Mientras hacían esto, los agentes locales estaban contactando a los dueños de bicicletas verdes, pero uno por uno los iban descartando de la investigación. El inspector jefe Albert Hawkins fue enviado desde Scotland Yard para ayudar con el caso. Un reparador de bicicletas llamado Harry Cox le dijo a la policía que el 5 de julio había reparado una bicicleta que coincidía con la descripción de la que se mencionaba en la prensa. También dijo que el hombre le había comentado que ese mismo día iba a dar un paseo por el campo. Sin embargo, el señor Cox no tenía ningún registro del nombre de este hombre. Por más que la policía solicitó información y la prensa informó sobre el incidente, los detectives no pudieron establecer la identidad del misterioso caballero de la bicicleta verde. 7 meses después, el 23 de febrero de 1920, un hombre llamado Enoch Whitehouse guiaba una barcaza tirada por caballos a lo largo de un canal cerca del río Soar. Cuando la cuerda de remolque de la barcaza se atascó con algo, él sacó el objeto a la superficie. Era una bicicleta verde. Habiendo leído sobre el incidente de Bella Wright en los periódicos, se puso en contacto con la policía, quienes entonces tomaron la decisión de dragar el canal. Luego descubrieron otras partes de la bicicleta verde, así como una funda militar y una caja de balas, que eran iguales a las que habían matado a Bella Wright. Cuando se examinó el cuadro de la bicicleta, la policía descubrió que el número de serie y la marca BSA habían sido limados. Sin embargo, un número de serie tenue aún era visible en el interior de la horquilla delantera. Con esta nueva información, los detectives empezaron a hacer averiguaciones en las tiendas de bicicletas. Pronto descubrieron que la bicicleta había sido comprada en 1910 y tenía un mecanismo de freno extraño en la rueda trasera. El dueño de la tienda le dijo a la policía que el caballero que había comprado esa bicicleta en particular se llamaba Ronald Light. Ronald Light había estado viviendo con su madre en Leicester, pero recientemente había comenzado a trabajar como profesor de matemáticas en la escuela Dean Close en Cheltenham.
La policía no perdió tiempo en visitarlo y poco después fue arrestado. Ronald nació el 19 de octubre de 1885 y era el único hijo superviviente de sus padres. En 1902, cuando tenía 17 años, fue expulsado de la escuela Oakham por levantarle el vestido a una niña sobre la cabeza. Sin embargo, logró asistir a la Universidad de Birmingham, donde se graduó como ingeniero civil y consiguió empleo como dibujante técnico, un puesto del que más tarde fue despedido por prender fuego en un armario y dibujar grafitis indecentes en un baño. Luego trabajó en una granja, pero nuevamente fue despedido, esta vez por prenderle fuego a un pajar. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Ronald fue nombrado subteniente en los Ingenieros Reales y enviado al Frente Occidental. Más tarde, renunció a su rango de oficial por razones desconocidas y regresó a las filas como artillero en la Honorable Artillery Company. Sin embargo, hubo rumores de que no tuvo otra opción más que renunciar a su rango de oficial, porque le hizo insinuaciones no deseadas a una encargada de correos francesa. Cuando su nuevo regimiento recibió órdenes de ir a Francia, Ronald falsificó documentos que les indicaban que no fueran. Cuando esto se descubrió, cumplió 4 meses en prisión. En septiembre de 1916 su padre murió. Se consideró que su muerte fue un accidente, pero muchos que lo conocían creían que se había quitado la vida debido a las preocupaciones que tenía por su hijo durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, Ronald fue enviado de nuevo a Francia, pero solo unos meses después regresó a Inglaterra porque sufría de una grave neurosis de guerra. Después de pasar un tiempo en un hospital militar, regresó a la casa de su madre en Highfield Street, en Leicester. Ronald coincidía con la descripción del caballero que fue visto montando en bicicleta con Bella el 5 de julio, de unos 35 a 40 años de edad, con un rostro ancho y lleno y una estatura de entre 5 pies 7 y 5 pies 9. Cuando la policía le preguntó cómo había llegado la bicicleta al canal, respondió que no lo sabía. Incluso dijo que nunca había tenido una bicicleta así. Cambió su versión cuando la policía presentó la evidencia de dónde y cuándo había sido comprada. Luego dijo que la había vendido unos años antes, pero no podía recordar el nombre del caballero que la había comprado. La policía encontró a un testigo que afirmó haber visto a un hombre arrojando una bicicleta al canal. El reparador de bicicletas, Harry Cox, quien le había dicho a la policía que había reparado una bicicleta verde para un caballero el 5 de julio, y el tío de Bella, George Measures, fueron llamados a asistir a una rueda de reconocimiento. Ambos identificaron a Ronald Light. La madre de Ronald empleaba a una sirvienta llamada Mary Elizabeth Webb. Ella informó a los detectives que el 5 de julio, Ronald no había regresado a casa hasta alrededor de las 10 p.m. Ella dijo que él le contó que su bicicleta tenía un problema mecánico, lo que significaba que tuvo que empujarla hasta la casa. Ella dijo que anteriormente él solía salir en su bicicleta, pero que no la había usado desde entonces. También dijo que ya no tenía ninguna de la ropa que había usado ese día. Finalmente, Ronald le dijo a la policía que en realidad sí se había encontrado con Bella y la acompañó en su trayecto. Dijo que cuando pasaron por el pueblo de Galby, la dejó en el cruce de caminos porque él tomó la derecha y ella se fue a la izquierda. Agregó que cuando leyó en los periódicos que la joven había muerto, pensó que se convertiría en sospechoso, pero como no tenía nada que decirle a la policía y no quería preocupar a su madre, decidió no presentarse. Con las crecientes pruebas en su contra, el señor Ronald Light fue acusado del asesinato de la señorita Annie Bella Wright. El juicio de Ronald Light comenzó el 8 de junio de 1920 y él se declaró no culpable. Fue defendido por Sir Edward Marshall Hall, un abogado con una reputación formidable y conocido como el Gran Defensor. Había defendido con éxito a muchas personas acusadas de asesinato. El señor George Measures, su hija y su yerno, todos confirmaron que el acusado era el caballero que habían visto con Bella el 5 de julio. La doncella de la señora Light, Elizabeth Webb, declaró como testigo, al igual que otros testigos que habían visto a Ronald Light ese día. 2 niñas, Muriel Nooney, de 14 años, y Valeria Caven, de 12 años, informaron al tribunal que más temprano, el 5 de julio, habían estado andando en bicicleta cerca del área donde se encontró el cuerpo de Bella Wright. Cuando un hombre en una bicicleta verde comenzó a prestarles atención no deseada, confirmaron que el hombre era Ronald Light. Ronald testificó en su propia defensa y se expresó bien. Dijo que cuando fue arrestado, inicialmente le había mentido a la policía, pero reiteró que él y Bella se habían separado poco después de salir de la casa de su tío. Admitió que la bicicleta
La funda y las balas que habían sido sacadas del canal le pertenecían a él y que decidió deshacerse de esos objetos porque entró en pánico después de leer sobre la muerte de la señorita Wright. También dijo que cuando estuvo en el ejército le habían entregado un revólver Webley Scott de servicio. Sin embargo, afirmó que cuando fue enviado al extranjero se llevó el revólver con él, pero no la funda, y que dejó el revólver en un puesto médico de campaña en Francia en 1918. Agregó que, aunque quería regresar con Bella, ella había pasado mucho tiempo con su tío, así que en su lugar comenzó a regresar a casa. Desafortunadamente, su llanta se ponchó y tuvo que arreglarla al costado del camino. Justo cuando terminó, vio a Bella salir de la cabaña, así que decidió ver si podían regresar juntos. Fue interrogado por la fiscalía durante 5 horas, pero respondió bien a todas las preguntas y en ningún momento se contradijo. Sir Marshall Hall enfatizó ante el jurado que su cliente no tenía ningún motivo para matar a la señorita Wright. No la había conocido antes del 5 de julio y ella no había sido robada ni agredida. También interrogó al testigo experto en balística sobre si Bella había sido disparada a corta distancia. Sugirió que podría haber sido alcanzada por una bala perdida, disparada por un agricultor que cazaba aves o conejos. Le dijo al jurado que un disparo a corta distancia habría causado mucho más daño en el rostro de Bella. Las razones por las que Ronald Light fue expulsado de la escuela y sus comportamientos extraños que resultaron en su despido del trabajo y que perdiera su cargo de oficial en el ejército no se mencionaron en el tribunal. El juicio terminó el 11 de junio y el jurado deliberó durante 3 horas antes de regresar y declarar no culpable al acusado Ronald Light. Después de su absolución, Ronald regresó a la casa de su madre, donde mantuvo un estilo de vida algo solitario. Pero en 1928 se mudó a Lansdowne-on-Sea, en la isla de Sheppey, en Kent, donde en 1934 se casó con una viuda llamada Lillian Lester. Murió el 15 de mayo de 1975 a la edad de 89 años. Durante muchos años, la bicicleta verde colgó en la pared de Evlington Cycle Shop, pero ya no está ahí y su paradero actual es desconocido. La gente todavía se pregunta si Ronald Light fue responsable de la muerte de Bella Wright. Tuvo al mejor abogado defensor disponible en ese momento, y la buena educación de Ronald significaba que era muy elocuente al hablar en la corte. 3 días después de su absolución, Ronald fue a la estación de policía, donde se alega que le contó al oficial de policía de Leicestershire, Livy Bowley, la verdad de lo que sucedió el 5 de julio de 1919. Esto se mecanografió en una declaración y luego, al parecer, fue olvidado hasta hace muy poco. Dice: sí disparé a la chica, pero fue completamente accidental. Avanzábamos tranquilamente. Tenía mi revólver en los bolsillos de mi impermeable y desmontamos para que ella lo viera. No tenía idea de que había un cartucho cargado en él. Ella extendió la mano para tomarlo. Cuando se disparó, ella cayó y no volvió a moverse. Me subí a mi bicicleta y me fui pedaleando. Como el caso había terminado, la declaración fue guardada en una caja fuerte y solo se descubrió en años recientes. Sin embargo, su autenticidad ha sido cuestionada. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.